Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Nuevamente nos reencontramos en esta segunda oportunidad para conversar sobre temas relacionados con la ciencia y la investigación científica. Vamos a dar una visión desde el punto de vista de la investigación científica a una problemática actual como es la pandemia, así como también en otros aspectos que vienen ocurriendo tanto en nuestro país como a nivel mundial. Mi nombre es Jaime Roque Sánchez, soy profesor de matemática, grado de magíster en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y grado de doctor en educación también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Licenciado en educación matemática en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Ya habíamos conversado en una anterior oportunidad sobre este tema. Hoy vamos a ahondar también, pero hablando del tema del diseño de investigación. Espero que te encuentres bien. Estamos en un momento crítico de la pandemia que no calma. Está todavía, podríamos decir, en términos ascendentes. Hay un buen número significativo, importante de personas infectadas y también el número de fallecidos. En esta oportunidad, permítame rendir un justo homenaje a los maestros que han caído. El día de ayer, un medio de comunicación ha informado a la opinión pública de que hay 181 maestros que han fallecido por el problema de la pandemia del COVID-19. En la primera línea se anunciaba que estaban los médicos, las enfermeras, los técnicos, la policía, el ejército. Pero ayer también con ese informe periodístico de los 181 maestros que han caído en esta pandemia, pone sobre la mesa el rol fundamental que están cumpliendo los maestros. Porque los maestros, por llevar libros, por llevar alimentos a sus estudiantes, han fallecido. Por cumplir una tarea importante. Muchos maestros dan la vida por enseñar a sus alumnos. Dan la vida porque sus alumnos aprendan. Dan la vida porque los alumnos, los niños, los jóvenes se entusiasmen por el estudio y avancen en su desarrollo profesional. Alcancen un grado académico, una carrera para afrontar su vida futura. Y los maestros los orientan en ese sentido. Entonces cabe mencionarlos y resaltar el rol que vienen cumpliendo los maestros y los 181 maestros caídos en esta lucha contra la pandemia por llevar adelante los conocimientos, los aprendizajes de sus estudiantes. Te hablo desde Lima, Perú, del distrito de Villa El Salvador, en el cual me encuentro. También, así como tú, cuidándome, cumpliendo las normas de sanidad para poder salir adelante de esta pandemia. No es un momento fácil, es un momento crítico. Yo también enseño a mis alumnos por vía internet, por vía WhatsApp, el curso de matemática. He creado un Facebook con el cual a los estudiantes les hago las clases virtuales en el proyecto Aprende en Casa. Y los alumnos, por supuesto, participan. Algunos tienen dificultades también de participar. Son víctimas de la pandemia, hay familiares que han fallecido y otros tienen problemas de conectividad. Así estamos afrontando esta situación. En la sesión anterior habíamos conversado de que hay tres momentos en esta pandemia. Antes
durante y después. En el antes de la pandemia ha predominado un pensamiento único, tiene un pensamiento hegemónico a nivel mundial. En ese aspecto la ciencia no ha podido desarrollarse. Se ha visto entrabada en una serie de mecanismos que no la han permitido desarrollar. En nuestro país, desde el punto de vista de la ciencia, igual manera nos encontramos muy relegados. Y te voy a dar unos datos que he estado buscando, investigando sobre datos estadísticos desde el punto de la ciencia y de la investigación. Y lo que tenemos más a la vista es los datos de la UNESCO. ¿Qué dice la UNESCO sobre la ciencia en nuestro país? Dice que nosotros invertimos en investigación solamente el 0.15 del Producto Bruto Interno, del PBI, mientras otros países invierten 1.6, Brasil, Chile 1.3, nosotros estamos en 0.15. Ni hablar de Japón, de Estados Unidos, que invierten el 12% del Producto Bruto Interno. A nivel latinoamericano, tenemos una muy baja inversión en investigación científica. El promedio latinoamericano, según la UNESCO, es 0.5, menos de 1, la mitad de 1, del 1%, de 0.5 del Producto Bruto Interno. Los únicos que superan ese promedio, esa media, es Brasil y Argentina, ¿no? Otro dato importante, por ejemplo, a tener en cuenta, es que los países que hacen exportaciones de productos, que tienen mayor incidencia tecnológica, o sea, exportación con tecnología, o sea, un procedimiento tecnológico para exportar productos. Increíble, pensamos, ¿no?, que un país grande, Brasil, podría encabezar con más de 200 millones de habitantes, supera el promedio latinoamericano de inversión en investigación, pero sin embargo, según los datos de la UNESCO, el país que exporta productos con tecnología es Costa Rica, ¿no? Ha salido adelante en el avance de la tecnología, hace exportaciones de productos. Ustedes saben que nuestro país, en el Perú, exportamos principalmente materias primas, principalmente exportamos cobre, pero esa exportación de minerales es solamente lo que se saca de la tierra y se lleva al barco porque se lo lleven a otros países. No hay ningún procedimiento ahí. O sea, es muy bajo el porcentaje de procesamiento de materiales con tecnología, con inmersión de tecnología. Convertir un producto ahora que se requiere tecnología. Nuestro país no elabora ni siquiera un chip. El segundo país en exportación de productos con tecnología es un país también pequeño, a veces marginal, pero que en educación, en ciencia está destacando. Según la UNESCO, el segundo país que produce este tipo de materiales con tecnología es Cuba. Cuba ocupa el segundo lugar. Después ya aparece más abajo todavía Brasil, México, Argentina, Colombia, en forma destacada, ¿no? Si, por ejemplo, desde el punto de vista gráfico, estadístico, las exportaciones de materiales con tecnología de Costa Rica lo ponemos en el techo, Cuba está más abajo y Brasil está acá, ¿no? Brasil está sobre la mesa, otro país está más abajo de la mesa. Eso para hacer comparaciones de cómo estamos en tecnología.
Otro indicador importante que debemos conocer es la elaboración de materiales desde el punto de vista de las investigaciones, información científica, revistas, artículos, tesis, investigaciones. Y el país que destaca en este aspecto es Chile, ¿no? Chile, con 17 millones de habitantes, mucho menos que si hacemos una comparación con Brasil, que tiene más de 200 millones. Nosotros que tenemos 35 millones, Chile produce 300 artículos, revistas, informes de investigación, 300 productos por 1 millón de habitantes. Por cada millón hay 300 artículos. Brasil es mucho menos, 150. Perú es mucho menos, es 50 artículos por 1 millón, 50 artículos por 1 millón de habitantes. Esos son los indicadores que hace la UNESCO. O sea, como podemos ir observando, hay indicadores que nos van dando la información sobre cómo nos vamos avanzando en el aspecto de la ciencia, la investigación, la tecnología. Y ahí nuestro país todavía no está cumpliendo esos indicadores a nivel internacional. Es por eso que nos llamaba la atención desde un inicio de cómo se trataba la pandemia, ¿no? La pandemia solamente se ha tratado desde el punto de vista de la organización social, que es importante. Se ha tratado desde el punto de vista de la economía, la participación de las organizaciones sociales. Pero en ningún momento, por ejemplo, si usted hace un recuento de lo que está ocurriendo, por ejemplo, nunca se dijo vamos a aportar, mejorar la investigación científica en este periodo. Y los resultados están a la vista, pues, ¿no? Los resultados están a la vista en el sentido de que no hay una medicina que resuelva el tema de la COVID-19, el tema de la pandemia. Dependemos de organizaciones fuera del país para que nos hagan llegar a esa medicina, lo cual está programado más o menos para el mes de diciembre, primeros meses del próximo año. Acá en el Perú, a partir de esta problemática, las organizaciones, las comunidades científicas han comenzado a trabajar y están haciendo propuestas interesantes en el mejoramiento de la prevención, en el tratamiento de prevenir mejor esta enfermedad. Pero no estamos entrando ya al tema de curar, de la medicina. Se viene hablando de algunas medicinas, ¿no? La ivermectina y la hidroxicloroquina, como supuestas remedios ya inmediatos que tenemos a la mano. Pero las comunidades científicas y la Organización Mundial de la Salud no respaldan el uso de estas dos medicinas, a pesar de que el presidente de uno de los países más importantes a nivel mundial, como es Estados Unidos, dijo y promovió de que la población utilice estas medicinas. Pero las comunidades médicas, sanitarias y mucho más aún la Organización Mundial de la Salud no validan estas medicinas, no están validadas para esta enfermedad. Este tipo de medicinas están validadas para otro tipo de enfermedad. Son otros virus semejantes, pero no tienen ninguna relación así directa con el coronavirus que está actualmente, el COVID-19 que está actualmente causando estragos a nivel de la salud y la economía a nivel mundial. Por eso que hay que tener cuidado de estos aspectos. Entonces, estos indicadores deben cambiar.
podemos decir un informe antes, porque hay que crear la mentalidad y la idea de que esto tiene que cambiar, no puede permanecer igual. Se están abriendo dos corrientes, una corriente que diga que hay un cambio, una mejora, pero otra corriente dice no, hay que estar como estábamos, conservar lo que teníamos. Vamos a mejorar la economía, pero si mejoramos la economía tiene que ser para mejorar dos problemáticas que están sobre la mesa, que es la educación y la salud del pueblo. Si la educación y la salud no se mejora, nuevamente vendrán otras epidemias y nuevamente vamos a estar en lo mismo, en riesgo no solamente la salud de una persona, sino en riesgo la civilización. Porque en estos momentos es la civilización la que está en riesgo. Ningún país está exento de esto. Todos los países, todas las personas, todos los seres humanos estamos en esta problemática. Y esto tiene que cambiar. Tiene que haber mejores condiciones de vida a las poblaciones y en tanto en la salud como en la educación. En la salud, por ejemplo, hemos visto por los medios de comunicación lo que ha pasado en un hospital en la región norte de nuestro país, que está construido, la población dice que es un elefante blanco porque nadie lo utiliza. Está construido, tiene todos los ambientes, pero no se utiliza. Eso solamente puede ocurrir en nuestro país. Igual que el hospital de Vitarte. El hospital de Vitarte ya hace más de un año que estaba construido. Si no es por la población que ha pedido que se abra ese hospital y por este problema de la necesidad de tener camas para las personas enfermas del coronavirus o la necesidad de las unidades de cuidados intensivos, ese hospital no se abría. Básicamente ha sido una exigencia que se abra ese hospital. Pero peor todavía, estimados amigos, amigas, peor todavía es lo que sucede aquí en Lima, en el distrito de Pachacamac, en la localidad de Manchay. ¿Qué está pasando en Manchay? En Manchay, el año 2017, estando en el gobierno PPK en el mes de agosto, se inicia el proyecto de construir el hospital de Manchay. Y cuando llega el Papa, en enero de 2018, se presenta la maqueta. El presidente, el ministro de Salud y personalidades de las empresas privadas presentaron en la inauguración en San Borja, en la inauguración se había creado una oficina especial para la prensa extranjera por la llegada del Papa. Y ahí se inauguró ese local y se presentó a la población, al país, a nivel internacional, se presentó una maqueta del futuro hospital que tiene como nombre Papa Francisco I, en enero de 2018. Un hospital valorizado en 100 millones de soles, presupuestado por obras por impuestos, con empresas privadas que están aportando a este proyecto. Y no solamente lo presentaron en la maqueta en esa oportunidad, sino que fueron al mismo terreno, en Manchay, donde la Superintendencia de Bienes del Estado había cedido el terreno de 27.000 metros cuadrados para construir ese moderno hospital. Y ese hospital beneficiaba a 140.000 personas, tanto de la localidad de Manchay, de Lurín, de las zonas aledañas, que iba a descongestionar al Hospital María Auxiliadora. Enero de 2018. Estamos junio de 2020, en plena pandemia.
no se ha avanzado ni un ladrillo, no se ha puesto ni una piedra. Perjudicado la población. Ahí está el terreno habilitado, 27.000 metros cuadrados, pero no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, con justa razón, los mismos trabajadores, los médicos, las enfermeras, piden inclusive utensilios básicos para defenderse de la pandemia, para defenderse del coronavirus. Ahí uno puede encontrar explicación, si no, no hay otra, ¿no? Si no hay utensilios, si no construye un hospital que está financiado con terreno, con el dinero a la mano, con el proyecto aprobado, con el terreno cedido, no se hace una obra de 100 millones de soles. Por eso que vemos de que los médicos que están en la primera línea no tienen utensilios. Perjudicados la población de Mancha. Y en general, esa es la historia de nuestro país. Obras que no se realizan, se prometen, construir pistas, construir veredas, habilitar casas. ¿Pero qué se va a construir pistas y veredas si falta un año para que termine el gobierno? Ese proyecto de hacer pistas o veredas va más allá de un año. Y tampoco no es lo esencial. Ahorita lo esencial es el tema de la salud, resolver este tema de la pandemia y resolver el tema de la educación, de los 181 maestros que han muerto. Entonces no se ve una perspectiva clara en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso decía que todo esto no puede permanecer igual. Hay que crear conciencia que tiene que haber mejoras en muchos aspectos de nuestra vida política, económica, científica. Porque si la ciencia no avanza, no vamos a poder alcanzar un desarrollo, ¿no? Hoy se habla bastante de inversión, investigación y desarrollo, ¿no? Y eso engloba todo. El ID o el I+D. En toda la documentación política, económica o científica siempre se habla del I+D. Inversión, investigación más desarrollo. Entonces, como elementos centrales, tenemos estos aspectos que debemos tener en consideración. Ahora, en el durante hemos visto de que sí, como vuelvo a reiterar, en la sesión anterior yo decía de que la ciencia se acaba de poner de pie. La ciencia se ha puesto de pie. Las investigaciones se están dando, pero eso es un proceso, no es algo inmediato. Y hablando del diseño de investigaciones, por ejemplo, encontrar la medicina es un diseño experimental, netamente experimental. Porque en el diseño de las investigaciones hay dos áreas importantes: las no experimentales y las experimentales. Y el diseño en el cual se busca una medicina para este tratamiento es netamente, propiamente dicho, experimental. Porque se va a hacer investigaciones con animales, aves, mamíferos en general, para sacar resultados de esa investigación. Y luego de esa etapa se pasa a otra etapa donde tienen que participar 500 personas. Se tienen que sacar conclusiones, resultados de ese proceso, de ver cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos colaterales, si hace daño o no hace daño. Y luego de eso se pasa a otra tercera etapa, tercera fase, que es hacer una investigación con 5.000 personas.
O sea, no hay algo inmediato. Todo eso demora un proceso de días, meses. Pues el cálculo más aproximado es para diciembre, primeros meses del 2021. Porque se está haciendo una investigación de diseño experimental. Pero también en las investigaciones, como hay las investigaciones no experimentales, como las descriptivas, las correlacionales, y hay las investigaciones netamente experimentales, pero también se puede combinar ambos diseños. Entonces ahí vas a encontrar, por ejemplo, que esta investigación experimental a la vez también es longitudinal, porque se va a hacer varias evaluaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Es longitudinal. No es transversal, porque las transversales solamente hacen una sola evaluación, un corte en el tiempo, una sola evaluación. Pero en cambio, esta es una investigación a lo largo del tiempo, varias evaluaciones, entonces es una investigación longitudinal. Y también es una investigación exploratoria, porque este virus recién aparece, esta enfermedad recién aparece. No se tiene conocimiento de este virus. Recién tiene 5 meses. Entonces es una investigación también exploratoria, que nunca había una investigación específica sobre el COVID-19. Recién vamos a investigar, o se está investigando, y recién vamos a ver sus conclusiones. Es por eso que al principio se decía que esto es una simple gripe, ¿no? O tiene los síntomas de una gripe. Y después aparecieron otros síntomas, ¿no? Como dolor muscular, no poder hablar, pérdida del gusto. ¿Por qué no se conocían cuáles son los efectos en esta nueva enfermedad? Entonces una enfermedad, o también es una investigación de carácter experimental. Y las investigaciones experimentales longitudinales corresponden al grupo de no experimentales, pero se puede hacer, como le decía, se puede combinar ambos. Estamos hablando de esto porque, como estamos en este campo de la investigación, entonces me consultan, me llaman y me dicen qué tipo de diseño puede ser. En la sesión anterior también habíamos hablado de las investigaciones que puede realizar, son ahora que se llaman los protocolos. ¿Cómo podemos validar un protocolo? ¿Que es efectivo o no es efectivo? Entonces, desde el punto de vista del diseño, los protocolos se pueden evaluar o validar bajo un diseño preexperimental. O sea, los preexperimentales también pertenecen al grupo de las investigaciones experimentales. Y las preexperimentales tienen que haber una prueba previa, evaluar el proceso y luego una post-prueba, ¿no? Lo que se llama pre-test y post-test. Una evaluación anterior y una evaluación posterior. Es una evaluación preexperimental para validar los protocolos. Si un protocolo es efectivo o no es efectivo. Se hace una evaluación anterior, se aplica el protocolo y luego se evalúa la salida. Entonces, esos son los tipos de diseños que podemos realizar. De igual manera, para lo que hemos hablado de la educación a distancia, la educación que se realiza en casa, ¿qué tipo de diseño corresponde, por ejemplo, a eso? Si ese programa influye en el conocimiento de los aprendizajes de los estudiantes en matemática, en comunicación, en las distintas áreas, ¿qué tipo de diseño me correspondería ahí? Ahí lo podemos medir de dos formas, ¿no? Podría ser de dos formas. Una primera forma podría ser un diseño correlacional.
donde se van a relacionar dos variables, ¿no? El programa de enseñanza a distancia se asocia o no se asocia, tiene relación o no tiene relación con los aprendizajes, con el nivel de los logros de aprendizaje de los estudiantes. Puede ser una investigación de tipo correlacional. O también puede ser una cuasi experimental, ¿no? Comparar dos grupos. Este tema es muy importante, interesante, porque vamos a ir descubriendo nuevas cosas, nuevos elementos, porque la ciencia y la investigación es abrir nuevas teorías, es abrir nuevos conocimientos que pueden apoyar a las personas en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué decisión vamos a tomar con respecto a un protocolo? ¿Qué decisión vamos a tomar con respecto a la educación a distancia? Entonces, este tipo de investigaciones, definir las investigaciones con sus diseños, ayudan a esclarecernos mucho más de lo que podemos alcanzar una propuesta, ¿no? Ya tendríamos una propuesta con respaldo científico. Es por eso también le decía en este aspecto de las medicinas que no se puede validar en forma inmediata. Las medicinas que se están diciendo que son ya la alternativa, tienen que pasar por este proceso de diseños y de análisis con resultados para poder llegar a conclusiones y luego tomar decisiones. Tener en cuenta también que mucho se habla de que estamos en una guerra, ¿no? Y volvemos a decir de que para poder esclarecerlo más tenemos que leer a Clausewitz. Él dice que hay tres elementos importantes en toda guerra: el gobierno, el ejército y el pueblo. En su libro que se llama De la guerra, del año fines de 1800, cerca ya a los años de 1900. Un libro muy antiguo, pero sin embargo es importante conocerlo. Está en las librerías, está en internet, Clausewitz, y hay muchas investigaciones que hasta ahora se vienen haciendo. Hasta en los canales de YouTube también lo encuentras ahí. Entonces él dice que hay tres elementos importantes en toda guerra, ¿no? El gobierno, el ejército y el pueblo. Entonces, para que haya un desarrollo, el pueblo tiene que tener identidad, tiene que estar unido. Si no hay unidad, esa guerra se va a perder. También dice que hay que definir a qué tipo de guerra vas. O sea, si nosotros, los periodistas, los analistas dicen que estamos en guerra, pero ¿qué tipo de guerra estamos enfrentando? Me parece que el tipo de guerra que estamos enfrentando es una guerra sanitaria, principalmente, es una guerra sanitaria. No es una guerra económica, es una guerra de tipo sanitaria, porque estamos enfrentándonos a un virus y tiene ese carácter sanitario. De la primera línea, como se dice y se ha hablado a lo largo de todo este proceso de la pandemia, la primera línea están los médicos, porque ese es el ejército actualmente, una guerra sanitaria. Están las enfermeras, están los técnicos de enfermería, ¿no? Y acompañando, respaldando en la organización, en el orden, está pues el ejército y la policía. Y el gobierno también tiene que tener salidas, propuestas, identificado con las necesidades inmediatas. No se puede desvincular de estos tres aspectos. Entonces, voy a decirles una frase que me dijo una enfermera
del Hospital San José, ellos acostumbran a decir estamos en guardia, hay que estar en guardia. Ese es su lenguaje, su forma de transmitir su responsabilidad y su tarea. Estamos en guardia. Entonces la frase completa que me dijo fue estar en guardia sin bajar la guardia. ¿No? Eso significa estar atentos a cómo van los acontecimientos y sin descuidarlo, ¿no? Sin bajar la guardia, o sea, sin descuidarlos, no dar por anticipado que ya se ganó la batalla y salimos, sino que mantener toda esa organización que hemos mantenido, que se ha mantenido desde el principio, el aislamiento social, ¿no? Los protocolos que está habiendo para ir a trabajar en los medios de comunicación, en el transporte, en los centros, en las empresas, en las minas, en las fábricas, en los colegios, en todo lo que se va a iniciar en una fase posterior, en la tercera fase, porque estamos entrando a la segunda fase. Entonces, significa estar bien organizados y preparados. Hay un descuido, yo lo digo de esa manera, en el término de que, por ejemplo, que se aprovecha, ¿no? Sobre todo lo que hemos visto entre estos días, la venta de oxígeno. Entonces, en la venta de oxígeno, de fabricar pastillas que no son auténticas, vender alcohol que no es elaborado con todos los mecanismos sanitarios, con el registro sanitario. Entonces me hace ver de que, y me da a entender, si se dice bastante que estamos en guerra, y también se ha hablado de que la economía va a caer igual que cayó en la guerra con Chile, ¿no? O sea, nuestra economía está en riesgo de caer en la magnitud, en la dimensión de la guerra con Chile. Entonces, al ver este problema que les he dicho del oxígeno, la falta de oxígeno o hacer cobros indebidos por la venta del oxígeno, fabricar medicina que no es real, alcohol y otros elementos más que son indispensables para afrontar esta pandemia, entonces me llama la atención en el sentido de que ¿por qué perdimos la guerra con Chile? ¿Por qué perdimos la guerra? Y parece que Dios estuviera viendo en el escenario todo lo que ha pasado en la guerra con Chile, ¿no? Los que están dispuestos a defender el país, los que están dispuestos en la primera línea, pero otros que se aprovechan. Estando en pandemia se aprovechan, no tienen escrúpulos y comienzan a aprovecharse. Empresarios de la sanidad, de las farmacias, haciendo especulaciones, poniéndose de acuerdo para poder subir, cobrar más las medicinas. Entonces estos son factores que tal como se hizo en la guerra con Chile, perdimos esa guerra. Entonces no vamos con una voluntad de ganar, sino de aprovecharnos de las circunstancias, aprovecharnos del momento. No necesitamos entonces leer un libro, sino ver lo que está pasando para entender lo que pasó en el año 1879, cuando Chile llega al Perú, invade nuestro territorio. Los índices también de corrupción pasan igual, porque inclusive un presidente en el Perú se hizo una colecta para afrontar la compra de armas, se va a Europa y nunca regresó. Ese presidente nunca regresó, en plena guerra con Chile. Entonces, todo este aspecto que configura nuestra historia del Perú tiene que mejorar, tiene que cambiar. Esa es la voluntad, ¿no? Esa es la decisión de poner pilares
poner pilares en el aspecto económico, en el aspecto educativo, la moral, en el aspecto de la salud. Si no se modifica y desarrolla esto, el país es fácil presa de pensamientos como está ocurriendo, ¿no? Hegemónicos, que nos llevan a un retroceso en la humanidad y no permiten el desarrollo, el avance. Ahora que estamos hablando del avance científico, el avance de la investigación científica. Muy bien, amigos, amigas, espero haberte brindado algunas ideas. Mi canal de YouTube está abierto para cualquier sugerencia. Mi Facebook, de igual manera, están abiertos para que tú hagas llegar tus opiniones, tus puntos de vista coincidentes o también discrepantes, ¿no? Para contribuir al desarrollo de nuestro país. Espero que estas ideas las logres también difundir, que permitan un amplio debate. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.